plurilingüismo son imprescindibles. Ya son elemento inseparable de la condición de ciudadano. En México la política pública del inglés ha sido intermitente y confusa. No nos metimos en este trabajo a evaluarla como tal, la verdad no nos interesa. De inmediato hubiéramos reconocido que para cualquier comparativo serio de evaluación internacional de políticas públicas deberíamos desechar de entrada la política pública en México. Siendo una iniciativa ciudadana, y a diferencia de los funcionarios, ponemos en primer lugar el aprendizaje real de las personas reales. Los alumnos es el contenido de su derecho humano al aprendizaje y solo por derivación y explicación revisamos las estructuras que se diseñaron para propiciarlo. El caso es que, como hemos demostrado, tenemos un sistema que reprueba el aprendizaje del inglés. Los diplomas de los alumnos, su certificado de secundario o las calificaciones de la boleta que lo sustentan no pueden tomarse en serio. Y otro tanto pasa con buena parte de los títulos y nombramientos de los maestros. Bajo el manto de la simulación en incuria, podemos tener exactamente con el mismo nombramiento a educadores profesionales de enorme mérito y a improvisados sin escrúpulos, solapados por autoridades que usurpan el lugar que corresponde a verdaderos maestros y a verdaderos funcionarios. Urge que pongamos fin a la simulación y a los pretextos, incluyendo el prejuicio contra el plurilingüismo que incluye las lenguas indígenas. Quienes rechazan el inglés en realidad nunca han hecho ellos mismos un curso de náhuatl o de maya. Su aprecio es retórico por las lenguas indígenas y las realidades del pasado. Desconocen, por ejemplo, situaciones como la tradición de los mijes para combinar el ayuk propio, su lengua, con el inglés, y como, por ejemplo, tienen un lugar imprescindible en la comunidad educativa de la Universidad de Chicago. Es momento de dejar de escudarse en el avance gradual del Programa Nacional de Educación de Inglés en Educación Básica y reconocer honestamente que les estamos fallando a nuestros hijos. Sabemos que para lograr un México plurilingüe donde todos aprendan con inglés, en inglés, es necesario entender que las soluciones son simultáneas, no sucesivas, y que debemos actuar en los múltiples niveles del sistema. Es decir, no podemos pensar que hay que impulsar el inglés hasta que se haya concluido con la infraestructura o las matemáticas. No vamos a hacer ni una cosa ni la otra, será demasiado tarde. Todos son apremiantes para cumplir con el derecho a aprender. Igualmente, para aprender inglés es necesario cambiar la formación docente, el enfoque de plan de estudios, la coordinación de los maestros, el financiamiento, la participación de los padres. Hay que entrarle a todos los niveles. Para concluir, queremos avanzar con 6 propuestas concretas que encontrarán detalladas en el libro. 1. Establecer una política nacional de interculturalidad y plurilingüismo. Tiene que estar en la definición de nuestro país. Tiene que ser el marco adecuado para entender y armar el aprendizaje del inglés. Hoy está en el artículo 4 de la Constitución como algo para poblaciones vulnerables, para los indígenas de México, considerados aparte ofensivamente como poblaciones vulnerables. Interculturalidad y plurilingüismo tiene que estar en el artículo 3 y más que en el texto tiene que estar en la realidad educativa de México. 2. Reconocer el plurilingüismo como meta transeccional, intersectorial, intersecretarial, sin un plan de mediano plazo que ubique el papel del inglés no solo en el marco escolar, sino también en el de los derechos humanos fundamentales, en el de la participación política, en la migración, en la productividad, y que estén involucradas gobernación y economía, hacienda, relaciones exteriores, turismo, más allá de la propia SEP. De otra manera tenemos el riesgo de acabar con un programa fallido de la administración pasada. Constantemente uno habla con los funcionarios de programas fallidos de la administración pasada. 3. Recuperar y reordenar el Programa Nacional de Inglés para la Educación Básica, el PNIE. No hay una evaluación rigurosa. Hoy está vigente el programa, está a la mitad de su despliegue en el tiempo, aunque ya es norma oficial, está obligadamente en el Plan de Estudios Oficial de México. El programa mismo administrativamente es un desastre. Nuestras consultas directas a los funcionarios resultaron infructuosas, el financiamiento es confuso, el avance sigue sin planearse, la brecha entre los estados sigue abriéndose. Hasta que no se asume un funcionario como responsable y rinda cuentas, seguirá como un programa inercial para gran daño de la generación joven. 4. Concretar una alianza nacional para el aprendizaje del inglés.
hay un enorme potencial en establecer una red con otros actores sociales que lo que desean es servir a su país apoyando el aprendizaje del inglés. Las universidades, las organizaciones de sociedad civil que tienen trabajo en campo, organismos internacionales, los grupos mismos de maestros. Esto es una tarea nacional y no solo oficial, no es del gobierno, es pública, con muchas manos y mentes dispuestas para ayudar si hay una convocatoria inteligente y eficaz. En las próximas semanas intentaremos reunirnos con todos los interesados para hacer un plan en concreto que presentar a las autoridades. 5. Diseñar la implementación de la doble inmersión. Y explicó Jennifer que precisamente lo que se aprende de las experiencias exitosas de las lenguas indígenas es que no podemos separar artificialmente por un lado las lenguas y por el otro lado las asignaturas o los bloques de conocimiento. Solo se aprende inglés en la escuela básica cuando con el inglés se aprenden determinadas disciplinas, cuando una parte del calendario y del plan de estudios, y así lo muestra el ejemplo de País Vasco, de Singapur, de Canadá, de todos los países de Escandinavia, de Estonia. Por ejemplo, hay una falsa idea de que las lenguas escandinavas se parecen al inglés, se parecen muy relativamente al inglés, es como pretender aprender español con el rumano, y sin embargo, prácticamente todos los escandinavos son bilingües desde hace 3 generaciones. Estonia, todos los posgrados en Estonia son en inglés. Hacia donde se están orientando también Panamá, Chile, Colombia, para activarse en esta lengua. 6. Preparar y seleccionar maestros idóneos para aprender inglés. Esto es fundamental. Nadie puede ofrecer lo que no tiene. De manera que se necesita que el requisito de bilingüismo sea parte del perfil de los docentes, evolucionando para que no solo sea el perfil de egreso de los docentes, sino para que sea el perfil de ingreso de los docentes. Nadie podría ser educador profesional, aspirar a estudiar para educador profesional si no fuera bilingüe. Es como decir, ¿no? Una de las personas que va a conducir el aprendizaje de nuestros hijos tiene un gravísimo problema de miopía y de aislamiento con respecto de la principal fuente de conocimiento para ser accesible a través de este idioma. Para ir construyendo desde ya, una parte de los maestros, gracias a la tecnología, podrían estar involucrados en esos métodos con un maestro que domine auténticamente la lengua a distancia, como lo que están empleando en Uruguay, gracias al gobierno socialista de Mújica. En fin, con maestros de verdad, no solo tendríamos la ventaja de personas que dominan el inglés, sino personas abiertas al mundo gracias a su propio plurilingüismo. Nuestros niños y niñas entonces tendrán esperanza fundada para no solo ser consumidores globales, ya son consumidores globales. La ropa que usan los pobres de México está hecha en China, no está hecha en México. Ya son consumidores globales, pero son simplemente los que están en la parte baja de la rueda en el mundo internacional, ¿no? Suena irónico esto de decir el mundo internacional, pero es así, ¿no? En el mundo de la vida auténtica, en donde se mezclan las decisiones de los países, sin inglés uno está condenado a callarse y obedecer. Les dejamos este mensaje, con esto nos despedimos. Es hora de pasar de un México monolingüe y cerrado sobre sí mismo a un México plurilingüe y que sabe aportar lo propio de su identidad al mundo entero. Nos rehusamos a la condena de autismo social, que es estar sin el inglés. Ya no queremos decir I'm sorry, queremos decir I'm Mexican and I'm proud. Gracias.